Buenas noches con todos. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que se titula Se conoce al árbol por su fruto. Esto lo encontramos en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 21, ítem 1 al 3. El árbol que produce malos frutos no es bueno. El árbol que produce buenos frutos no es malo. Así nos comenta Jesús en esta parábola. También nos dice, no se recogen higos de los espinos, ni racimos de uvas de las zarzas. El hombre de bien extrae las cosas buenas del tesoro de su corazón, y el hombre malo extrae las malas del tesoro de su corazón, porque la boca habla aquello con lo que está lleno el corazón. Entonces, para dar una introducción a este tema, es importante entender qué representa el árbol, o qué puede representar este símbolo que usó Jesús de ejemplo para esta parábola. Entonces veamos qué contiene un árbol. Vamos a intentar comprender cómo está estructurado, por así decirlo, el árbol. El árbol tiene unas raíces, que son el origen y los valores. Representan nuestras creencias más profundas. Representan todo eso que no se ve, pero que nos sostiene. Es nuestra conexión con la parte espiritual, los principios que nosotros hemos cultivado, los valores que se nos han enseñado en nuestro hogar. Y si lo vemos desde un punto de vista espiritual, esto no solamente proviene de esta vida, sino todos los valores y virtudes que nosotros hemos cosechado en nuestras múltiples existencias. Entonces es por eso que muchas personas tienen unos cimientos, tienen unas bases, tienen unas fortalezas muy grandes desde que son pequeños, tienen valores. Desde haber llegado a una familia, se sienten, como espíritus ya desarrollados, por así decirlo, con maestría en ciertas áreas. Entonces, es porque pues han cultivado unas buenas raíces, porque han cimentado su evolución. Luego de las raíces, ¿qué más tiene un árbol? Viene con un tronco, ¿cierto? El tronco aquí va a representar el carácter y la voluntad. Es más que nada, si el origen y los valores son los que fortalecen nuestros cimientos, aquí el tronco, la base, nuestro equilibrio, todo lo que es esa parte robusta de nuestro cuerpo, viene a ser representada por el tronco. Y el tronco, pues, es todo lo que pensamos, es todo, es nuestra estructura mental, por así decirlo, es nuestra personalidad. Representa esa firmeza moral, la disciplina, es, como por así decirlo, ese conducto donde están la salvia, todo lo que es cómo nosotros nos vamos a mostrar al exterior. Luego que avanzamos por ese árbol, van apareciendo pues ramas, que esas ramas son relaciones, son decisiones, representan cada una de esas direcciones que tomamos en nuestra vida y cómo nos vamos extendiendo hacia las distintas áreas que queremos conocer. Cada rama viene a representar una decisión. Si nos aislamos, estas ramas se secan. ¿Qué pasa si nosotros no seguimos cultivando esas raíces, no seguimos fortaleciendo ese tronco? Pues esas ramas no van a ser fuertes, no van a estar fortalecidas, no van a encontrar nutrientes. Una rama por sí sola no puede sobrevivir. Entonces, nuestras relaciones y nuestras decisiones, si no las fortalecemos, si no les damos un carácter, si no mantenemos esos valores, esas ramas por sí solas se van a secar. Entonces, tenemos que crear un ecosistema de apoyo. Tenemos que darle los nutrientes y la hidratación y todo lo que esas ramas sigan nutriéndose. ¿Para qué? Para llegar a ver esas hojas. Esas hojas vienen a representar palabras, pensamientos. Estamos casi en ese punto visible ya de lo que es la belleza de un árbol. Las hojas son, por así decirlo, su mayor adorno. Y aquí es donde se nota eso, que se comienza a brotar esas palabras. Aquí es donde se comienza a ver de qué está lleno ese árbol, de qué habla nuestro corazón, si lo ponemos
en la analogía. Esas hojas pueden ser muy hermosas, pero a nivel funcional, ¿cuál es la principal función de las hojas en el árbol? Convertir para el árbol el oxígeno en CO2. Para convertir el CO2 en oxígeno, para que el árbol pueda florecer, para que tenga sus nutrientes. Entonces, estas hojas cumplen una hermosa función que es la fotosíntesis, que nos ayudan a todos nosotros. Pero en sí, eso también es lo que le da la energía al árbol. O sea, sin las hojas, si no producieran esto, no llegaríamos nunca al fruto. ¿Sí? Entonces, si seguimos subiendo, entendiendo que más allá en un árbol aparecen las flores. Las flores aquí vienen a ser nuestras intenciones, nuestras promesas. Es la belleza de la fe. Muchos árboles se quedan con bonitas flores, o sea, con buenas intenciones. Pero, o sea, la flor por sí sola no puede causar una acción en algo más. O sea, la flor por sí sola necesita transformarse. La flor aún le falta un paso para poder llegar a dar lo mejor de sí, o sea, a cumplir con la función de ese árbol. Y la misión de la flor es convertirse en un fruto, llegar a ese resultado final, que es lo que realmente da alimento al mundo, que es lo que alimenta al hambriento, que es esa caridad, que es el perdón, que es el servicio. Entonces, cuando Jesús nos dice, se conoce al árbol por su fruto, nos invita a ser observadores, nos invita a poder entender de dónde están viniendo esas acciones, o sea, cómo esos resultados están hablando de ese árbol, de esa fuente, de dónde proviene. Entonces, no podemos tener frutos dulces de un árbol amargo. Tampoco podríamos tener frutos amargos de un árbol dulce. Si lo llevamos a la analogía, entonces un árbol bueno no puede dar malos frutos y un árbol malo pues no puede dar buenos frutos. Entonces, ¿por qué dice esto? ¿O de dónde sale todo esto? Pues nos dice Jesús en esta parte de qué es lo que trata el capítulo, que habrá falsos cristos. Entonces, aquí es donde viene esta suplantación, este engaño. Jesús nos advierte que van a venir personas que van a intentar imitar su mensaje, pero que sus acciones no van a ser coherentes. Entonces, para hacer un poquito de historia, en los tiempos de Jesús, Israel estaba bajo la ocupación romana. La desesperación social, el deseo de libertad y deseo de libertad política crearon un terreno fértil para que muchos individuos se autoproclamaran el Mesías. Entonces, en esa época había muchos falsos cristos que no eran líderes religiosos pacíficos, sino militares, que prometían que Dios intervendría milagrosamente para expulsar a los romanos si el pueblo los seguía en almas. Entonces, en esa época es entender que el pueblo estaba oprimido, que el pueblo básicamente estaba desesperado, que el pueblo quería anhelaba un deseo de libertad, pero que el mensaje que Dios había dado era que iba a llegar un Cristo, que iba a llegar un ungido, que iba a llegar un liberador, pero el pueblo no entendía cómo estaba siendo enviado esta persona. Ellos creían que iba a llegar un líder religioso, un líder político, un líder militar a acabar, a llevar las armas, a formar ejércitos. Entonces, pues no. Y de hecho, en esa época se levantaron falsos profetas. Uno de ellos fue Judas el Galileo, y pues él liberó una revuelta contra el censo romano. Y otro en esa época fue Simón Bar Kokhba, que fue un rabino, fue una persona que un rabí lo declaró el ungido, un rabino, y que lideró una sangrienta lucha contra Roma, que destruyó totalmente lo que era la ciudad de Judea. Eso fue pues en la época de Jesús.
pero entendiendo aún más todo esto, o sea, ¿qué significa Cristo? ¿Qué significa el Cristo, como lo llamaban en esa época? Porque hoy entendemos como Jesucristo un nombre, pero realmente para esa época Cristo tenía un significado mucho más elevado. Cristo no era un apellido, sino que era un título político y religioso, cargado con muchas expectativas. En hebreo, Mashiach significaba ungido. En el antiguo Israel se derramaba aceite sobre la cabeza de los reyes, de los profetas y de los sumos sacerdotes para indicar que habían sido escogidos por Dios para una misión especial. Y luego los griegos transformaron este Mashiach a Cristo. Es la traducción exacta. Entonces los evangelios, cuando se tradujeron, utilizaron la palabra Cristo para designar al Mashiach, que entonces viene a ser el ungido. Entonces vamos entendiendo un poco cómo Jesús, que era Jesús de Nazaret, pasa a recibir un título que se denomina Cristo, que para la época significaba el Mashiach, es decir, el ungido, el elegido de Dios, el que viene a cumplir con una misión especial. Entonces, su función no era solamente espiritual, él vino a transformar, él vino a dar un ejemplo de perfección, ¿sí? ¿Sí? Ok, ahora veamos otra cosa. En esa época, el pueblo no esperaba un Mesías, un Mashiach, que fuera un líder espiritual. Ellos querían más un líder militar. Entonces, como estaban pues en el dominio del Imperio Romano, la gente deseaba eso, deseaba un líder militar. Esperaban un descendiente del rey David que fuera un genio militar, alguien que expulsara a los romanos y que restaurara el trono de Jerusalén. Entonces, aquí volvemos a hablar de los frutos. Podemos entender que el pueblo esperaba un fruto que fuera político, militar y de acción. Y en cambio, Jesús vino a traer un fruto, pues, de esperanza, vino a traer un legado de amor, de compasión. Y esos falsos cristos, pues, fueron entonces, o sea, este Cristo vino a hacer todo un cambio que el pueblo no entendía. Apareció Jesús, entonces con el título, y él acepta el título de Cristo, pero no da los frutos que nadie esperaba. Él trae el perdón, él trae el servicio, él trae la humildad, y pues los hombres no reconocieron, más que todos los líderes religiosos no quisieron reconocer esto. Entonces, este árbol que fue Jesús vino a traer frutos de bondad, mientras que otros vinieron a traer frutos de desesperanza, desunión, de separación. Entonces vamos entendiendo un poquito todo el contexto histórico que nos ayuda a comprender aún más toda esta parte que nos dice Jesús, que habrá falsos cristos y que además habrá falsos profetas. Entonces, para esa época también es preciso entender qué significa la palabra profeta, porque hoy por hoy podemos entender que profeta es una persona que ve el futuro y que tiene el don de la evidencia y todo esto, pero entender que el origen real de la palabra profeta se puede entender como el portavoz. No significa precisamente alguien que ve el futuro. Como lo vamos a ver aquí, en la raíz griega, profeta viene de profetes, que viene de la raíz de pro, que significa en lugar de, y de femi, que significa hablar, lo que significa realmente el que habla en nombre de otro. Entonces, esto viene pues de la parte griega, donde había una persona que era el que podía interpretar los sonidos de alguien que llamaban la pitonisa, la pitia, que era una medium, que ella hacía sonidos que nadie entendía, y había una persona que era la que se encargaba de traducir o de dar significado a estas palabras, a estos sonidos en palabras.
Y también viene profeta de la raíz hebrea Navi, que significa brotar o anunciar. Entonces, el Navi era alguien que era llamado por una fuerza exterior. O sea, no era un adivino de feria, sino que era una palabra que brotaba por la necesidad de justicia. Entonces, pues, profeta no es quien anuncia el futuro. Profeta es quien anuncia la voluntad de Dios en el tiempo presente. Jesús advirtió que se levantarían falsos profetas y harían grandes señales. Entonces, en la actualidad, hoy por hoy, podemos ver cómo esto, tiene mayor relevancia que quizás en esa época. O sea, hoy por hoy, muchos pretenden o aseguran ver el futuro, generar adivinación, decir que yo, porque lo vi en un sueño, tiene esto y va a pasar esto. Entonces, es también ser muy cautos con toda esta información que hoy por hoy podemos ver en cualquier lugar, en cualquier red social, en cualquier página web, en todos los medios se están generando estas ideas. Entonces, la espiritualidad siempre nos llama al discernimiento, nos llama a pasar todo por el tamiz de la razón, nos llama a entender con significado. Entonces, eso es una de las grandes enseñanzas que el espiritismo nos da. Entonces, pues, para seguir en el contexto histórico, en la época de la Biblia, o sea, más o menos, se hablan de profetas, aquellas personas que venían a anunciar la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Se habla entre ellos de los profetas mayores y los profetas menores, más o menos de acuerdo a la extensión de sus libros. Entre ellos está el profeta Isaías, que profetizó sobre la esperanza y la redención. Su lenguaje era elevado y poético. Está Jeremías, que sufrió verdaderas incomodidades por persecuciones. Él representa la abnegación. El profeta Ezequiel, quien utilizó visiones y símbolos complejos. Su misión fue recordar la responsabilidad individual ante Dios. Está Daniel, que presentó una fe inquebrantable ante ambientes hostiles. Representa la sabiduría y el dominio propio. Amos, un pastor que denunció la hipocresía de los ricos que explotaban a los pobres. Oseas, quien utilizó una tragedia familiar para ilustrar el amor incondicional de Dios. Miqueas, que resumió la religión en hacer la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente. Entonces, todos estos grandes profetas han tenido marcas muy similares. Todos han hablado sobre el desinterés, como Isaías, que predicó la justicia social, y Jeremías, que viene a representar la negación. Todos tenían un valor moral intrínseco, es decir, que hablaban desde su verdad. Y eso pues les daba aún mucho más poder y mucha más autoridad a la hora de compartir estas enseñanzas que decían. Muchos tenían su coherencia, sus actos respaldaban sus palabras. La humildad, no se gratificaban a sí mismos, sino que entendían que eran meros instrumentos de la voluntad de Dios. Entonces aquí podemos ver cómo estas son características muy importantes que tenemos que ir buscando, que tenemos que ir entendiendo sobre estos profetas, sobre estas personas que vienen a anunciar la voluntad, que todos tienen que tener por sí mismo un desinterés, no tiene que haber interés propio en esto, no tiene que haber un valor moral, tiene que haber coherencia y sobre todo humildad. Y todos estos grandes profetas que en la Biblia son mencionados nos traen a esto. Entonces, viendo esto, vamos a hacer una comparativa entre lo que significa la palabra profeta y lo que significa la palabra Cristo. Vamos a entender la jerarquía espiritual para esa época a través de sus palabras. Entonces, profeta son los que anuncian. Cristo es el que es. El profeta es el intérprete. Él dice, así dice el Señor, o dice, se me ha dicho que diga. Mientras que Cristo es la palabra encarnada. Cristo no dice, Dios me dijo, dice, yo les digo.
Entonces, aquí vamos viendo cómo se va diferenciando ya quizás esta posible también confusión de que profeta o Cristo pueden ser lo mismo y realmente no tendría la misma significancia, la misma implicancia espiritual ni conceptual. Mientras que el profeta es un hombre en proceso, porque precisamente es un hombre, o sea, es una persona que está cumpliendo la voluntad de Dios, haciendo su mejor esfuerzo con lo que tiene. Pero Cristo viene a ser el modelo perfecto, viene a ser la perfección encarnada, viene a ser ese árbol ideal al que nosotros tenemos que aspirar a ser. La misión del profeta es advertir y educar, mientras que la función de Cristo es gobernar y transformar. Entonces, Cristo es ese árbol que ya alcanzó la plenitud, que su vida no tiene fisuras. Es el ejemplo de perfección, como le dicen en la pregunta 625. ¿Cuál es el mejor ejemplo que Dios ha dado a la humanidad? Y le dicen solamente los espíritus, ved a Cristo. Entonces entendamos que esta parte de profeta y Cristo es muy clara. O sea, entonces vamos entendiendo en esa época de qué nos hablaba Cristo, de qué nos hablaba Jesús, que van a venir falsos profetas y falsos cristos. Entonces, Cristo es un título político y religioso, no precisamente es que va a venir otro Jesús, para dejar este punto bastante remarcado en la ponencia. Entonces, trayendo todo esto a la actualidad, ¿cómo podemos evaluar a estos profetas modernos? Primero que nada, en el lenguaje. Su lenguaje debe ser sencillo, digno y trascendente. Con la ciencia, pues los profetas actuales tienen que complementar todo con la ciencia, con la lógica, con la fe razonada. Con el objetivo, su objetivo tiene que ser el amor universal, la unión, no puede haber intentos de desamor. El protagonismo, es decir, la verdad es el centro, ellos no buscan ser protagonistas de la nueva revelación. El fruto moral es la humildad y el servicio. Entonces, ¿qué sería lo contrario? O sea, ¿qué sería lo que debemos identificar como alarmas, como señales, como indicios de falsos profetas? Pues aquellos que hablen con un lenguaje superfluo, que busquen deslumbrar, que busquen causar admiración, dependencia. Aquellos que no sigan la ciencia y contradigan todo lo que es conocido científicamente. Aquellos que su objetivo es crear división y aislamiento social. Aquellos cuyo mensaje dice ser exclusivo, dicen ser ellos los únicos que han recibido esta revelación. Y aquellos que persigan el orgullo y la búsqueda de poder. Entonces aquí vamos viendo cómo podemos identificar hoy por hoy estas señales, que nos dan señales de alerta y que nos dan señales de coherencia en cuanto a identificar los frutos. También hay que entender los filtros de la verdad, es decir, ¿qué podemos utilizar para entender, así como nos decía Allan Kardec, o sea, es preferible rechazar 10 verdades antes que aceptar una sola mentira? Entonces, Dios, cuya inteligencia suprema es autor de leyes naturales, no puede querer, o sea, que las personas o los profetas vayan en contrario a sus leyes. Es decir, todo aquello que va en contra de la ciencia o la lógica no puede ser palabra de Dios, no puede ser mensaje de Dios. Entonces, entender que un primer filtro para entender si la persona está diciendo una, por así decirlo, una verdad, una revelación, una profecía, es que no puede ir en contra de la ciencia, no puede ir en contra de Dios, porque Dios no va a querer romper sus leyes. Otro filtro que va a tener es la moral. Debe invitar al amor, nunca al aislamiento o al orgullo. Y una tercera verdad es la universalidad. Es decir, todos los mensajes que se reciben tienen que ser corroborados, tienen que dar una uniformidad en sus conceptos. No puede haber
no puede haber un dueño único de la verdad. Tiene que ser todo corroborado, y en este caso, como por ejemplo en la casa espírita, todo viene a ser corroborado por los espíritus superiores, por la misma espiritualidad, por los encargados o los dirigentes de las casas espíritas, los centros espíritas, para entender por qué. Porque, por ejemplo, imaginemos que un medium recibe un mensaje y ese mensaje está transgiversado por el pensamiento del medium o porque realmente fue un espíritu malévolo, un espíritu imperfecto, y este medium siente y cree y está completamente seguro de que su mensaje tiene una validez. Si él no lo valida y da y da este mensaje como público, está creando pues una inconsistencia en el mensaje que toda la doctrina, toda la espiritualidad a través del estudio, enseña. Entonces, por eso es muy importante que en estos casos, por ejemplo, los mensajes mediúnicos, todos vienen a ser muy corroborados. Y siguiendo más allá, entonces, en este punto vamos a entender cómo pueden haber falsos cristos, porque dirán, ¿no? Pero un falso Cristo, ¿quién puede asumir ese título? Y pues la verdad que en la historia muchos los han poseído. Dice, tened cuidado para que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Surgirán falsos profetas, porque abundará la inequidad. La caridad de muchos se debilitará, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Así nos dice Cristo. Entonces vamos a ver 3 casos en este apartado, que son el caso de Jim Jones, el caso de David Koresh y el caso de Joseph Smith. Quizás por nombres no suenen mucho, entonces vamos a ver un poquito más qué han hecho estas personas. Jim Jones se presentaba como una encarnación de Cristo y de otros líderes divinos. Mezclaba los principios religiosos con justicia social para atraer a personas vulnerables. ¿Qué sucedió aquí? Terminó en un suicidio colectivo. Esto fue en el año 1978, en Jonestown, en Guyana. ¿Cómo se pudo haber identificado que esta persona era un falso Cristo mucho antes de que sucediera, digamos, este evento? Pues él predicaba el aislamiento y la división de las familias. Era una serie de señales que pues la espiritualidad nos dice que rechacemos con determinación. ¿Por qué? Porque pues Jones llevaba a su gente a una selva aislada en Guyana para romper sus vínculos con su familia y con la sociedad. Cuando un líder te pide que te alejes de algo, tener cuidado. Allí pues ir en otra dirección, porque esta situación posiblemente sea una advertencia de que este es un falso Cristo, como le dice acá. El caso de David Koresh. Él fundó, por así, un movimiento que se llamaba los Davinianos. Afirmaba ser el último profeta y cordero de Dios, el único capaz de abrir los 7 sellos del Apocalipsis. Entonces aquí vemos nuevamente cómo personas afirman tener la exclusividad de poder cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, primera señal. Aquí utilizó un control absoluto de sus seguidores para generar un enfrentamiento. Eso fue en el año 1993. Son casos recientes. Terminó en un incendio donde murieron 76 personas, incluidos niños. Esta persona manifestaba un mensaje utópico, donde alimentaba su propio ego, su propio poder, y donde pues no tenía la coherencia con la ciencia, fantasías, realidades que jamás podrían ser alcanzadas por la sociedad de esa época. Entonces, esto es señal de que pues está queriendo engañar, de que está buscando otra intención y de que se está acreditando un título que realmente pues no le corresponde. Y el último caso que vamos a ver es el de Joseph Smith. Joseph Smith es el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o como muchas otras personas lo conocen, la Iglesia de los Mormones.
Este es un caso no para entrar en religión, sino pues para ver las obras y las acciones que están marcadas en la vida de este personaje. Él afirmó que todas las iglesias de su tiempo estaban en un error y que él era el único conducto para la restauración del evangelio verdadero. En el libro de los Mormones describe civilizaciones antiguas y animales que la arqueología y la genética moderna han demostrado que no existían en el continente para esa época. Es decir, segunda señal, que estaba yendo en contra de la lógica y de la ciencia. Acumuló gran poder político, introdujo la poligamia secreta, lo que generó división y sufrimiento en muchas familias de la época. Entonces, aquí es ver cómo estas personas se han atribuido este título de Cristo y realmente no estaban con la convicción, ni con la coherencia, ni con la fe para poder llevar a sus seguidores a un buen puerto, a una fe realmente iluminada, una fe realmente comprensiva de lo que era la divinidad, lo que era Dios, lo que era la inteligencia suprema que nosotros entendemos gracias a la doctrina espírita. Entonces, en estos tres casos, ¿qué podemos notar? ¿Qué podemos observar? Uno, los tres han sobrepuesto su ego, su orgullo, su soberbia, creer pues que eran los únicos que estaban con el poder de hacer la voluntad de Dios en la tierra. Ellos aislaban a sus seguidores y pues en el caso, por ejemplo, de Jim Jones, se los llevó totalmente a una ciudad en Latinoamérica, a una selva prácticamente. David Koresh los aisló en Waco, que era una ciudad en Texas, y Joseph Smith se los llevó a una ciudad de Salt Lake City, que hoy por hoy, en esa época se llamaba Utah, y allí creó ciudades, o sea, modelos, y las iba replicando en otras ciudades, iba captando gente, y es muy interesante la historia, pero pues, ¿qué es lo que valoramos aquí? De que no era coherente con su mensaje. Estaba buscando más poder político y militar que realmente una fe verdadera, y pues ninguno de los tres se permitió ver a sus hermanos realmente como prójimos y no como simplemente objetos y no como simplemente pues peones para sus propios fines. Entonces fue algo pues realmente lamentable lo que estas personas han hecho, y hoy por hoy no podemos más que aprender de sus acciones y evaluarnos a nosotros mismos y saber pues qué estamos haciendo nosotros con nuestras acciones, con nuestros frutos. Dime con qué sueñas y te diré quién te acompaña. Este es un mensaje que también viene acá. ¿Por qué? Porque somos inevitablemente inspirados por seres equivalentes a nuestras aspiraciones y a nuestros sueños. Entonces, si nosotros estamos en un estado de ansiedad, de depresión, de fastidio, de odio, de rencor, de resentimiento, pues estamos atrayendo a nuestra vida esos malos frutos. O sea, estamos atrayendo a nuestra vida pues más rencor, más maldad, por así decirlo, y que nos va a hacer mucho más difícil poder encontrar una armonía, una paz, una tranquilidad en nuestra vida. Al contrario, si tenemos unas aspiraciones nobles, si tenemos aspiraciones serviciales, si entendemos el ideal del amor, de la caridad, de la justicia como nuestra máxima, vamos a traer hacia nosotros, vamos a seguir inspirando a que espíritus bondadosos, a que espíritus de luz, a que espíritus en armonía y cada vez más espíritus superiores, pues se acerquen a nosotros, tengan mayor afinidad con nuestra vida, con nuestro propósito, y tengan benevolencia para con nosotros. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces, si nosotros hablamos todo el día de pesadez, de apatía, de tristeza, vamos a traer esa tristeza hacia nuestra vida. Vamos a estar generando este ciclo vicioso de que me pasan cosas malas, por ende pienso mal y me van a pasar cosas malas, y entro en este bucle de no salir de esas situaciones. Al contrario, si yo rompo esto y comienzo a pensar
pues pase lo que pase, hoy va a ser un gran día. Si no lo logré hoy, lo logro mañana. Si tengo intención en que cada día voy a dar mi mejor esfuerzo sin importar el resultado, porque pues voy a hacer lo mejor posible y me voy a desapegar del resultado, así voy a crear ese círculo virtuoso. Entender que las pruebas y las expiaciones no son, no son castigos y que están allí para nuestra elevación, para nuestro crecimiento. Entonces, mucho de esto lo podemos ir desarrollando en nuestro día a día, ¿sí? Nuestra forma de hablarnos a nosotros mismos, en el momento en que yo me voy a dormir, pues tener un pensamiento positivo, evaluar, como decía San Agustín, cada noche, evaluar mi conciencia y saber, hoy día he hecho todo el bien que podía hacer, o sea, tengo algo que recriminarme a mí mismo. Si es así, pues el día de mañana tengo una mejor opción, tengo una nueva oportunidad para hacerlo mejor. Entonces, es muy importante eso. Y entendiendo esto, pues veamos quiénes pueden ser ejemplos de buenos árboles y de buenos frutos. Por ejemplo, podemos ver el caso de San Francisco de Asís, la Madre María Teresa de Calcuta, San Agustín, el Chico Xavier, de Divaldo, que después de analizar a esos falsos profetas, vamos a ver quiénes han sido pues profetas de bien, personas de bien, que están hechas, en coherencia, que su vida ha sido legado de amor, de caridad, de servicio, de humildad. San Francisco de Asís renunció a la riqueza y al poder para vivir en la pobreza absoluta. No solo amó a los hombres, sino a toda la creación. Llamaba al mano, al sol, al mana, a la luna. Él adoraba la creación de Dios en su totalidad. El verdadero profeta no busca ser servido, sino servir. Su fruto ha sido la paz y la sencillez. Es un buen ejemplo de lo que el árbol de la sencillez nos puede ofrecer. Su fruto no fue un poder eclesiástico, sino una fraternidad universal. Fue un hombre de bien que no solo amó a sus semejantes, sino su legado, sino también a toda la creación. Madre María Teresa de Calcuta. Vamos a ver qué hizo ella. Una mujer que vivió en el más pobre de los pobres el rostro de lo divino. Miles de vidas rescatadas de la soledad y de la muerte. Su fruto es tangible. No solo fueron palabras bonitas, fue abnegación pura. Ella fue el fruto de la caridad en acción. Ella no teorizó sobre el amor, ella lo vivió. Ella convirtió su cuerpo, su palabra, su tiempo en refugio para los moribundos. Era caridad absoluta, incondicional. Ella demostró que un pequeño árbol y frágil puede dar sombra a miles si sus raíces están bien hundidas en la compasión. Es el ejemplo vivo de que el fruto se conoce por el alivio que lleva al que sufre. San Agustín fue un hombre que vivió en el error y las pasiones, pero que a través del estudio y de la reflexión se transformó. Como espíritu es uno de los guías de la doctrina y su fruto es la sabiduría y el arrepentimiento. San Agustín viene a representar ese árbol que aprendió a dar frutos dulces, que se transformó a sí mismo a través de la reforma íntima. Nos enseña que nadie está condenado por su pasado si decide trabajar en su presente. Como guía espiritual de la doctrina, su mensaje es conocerse a ti mismo, conócete a ti mismo, entiéndete. Su fruto es el estudio y la honestidad, demostrando que la razón y el corazón deben caminar juntos. Chico Xavier, ejemplo máximo de dar gratuitamente lo que se recibe gratuitamente. Escribió más de 450 libros y donó todos los derechos a obras de caridad. Su fruto es la paz y el consuelo. Chico, pues, caridad pura, servicio puro, en sus cartas, cómo ayudaba a las madres desoladas, cómo ayudó a los espíritus a poder dar mensajes de consuelo a los afligidos, acá a sus parientes.
Y pues escribió más de 450 libros que fácilmente pudo haber pedido pues su copyright, sus derechos de autor y que pudo haber de una u otra manera hecho, por así decirlo, más con el dinero que pudo haber recibido. Pero dijo, no, o sea, esto es algo que simplemente se me ha dado a mí y porque yo tengo que cobrar por eso. Yo lo doy gratuitamente. Entonces, pues, su humildad llevó amor a miles de madres y su humildad, o sea, nunca se llamó a él mismo, o sea, un maestro, un profeta, un medium engrandecido, ¿no? O sea, siempre poniendo a Cristo por delante como, o sea, simplemente dándose a él como el mensajero y dando a Jesús como el ejemplo. Y Libardo, pues, o sea, un trabajador incansable desde los 20 años de edad en la doctrina espírita hasta los 97, que, que ha cumplido y que trascendió hace poco, llevó la razón, o sea, fue uno de los mayores exponentes de la doctrina espírita, dando estudio, dando entendimiento, dando coherencia, claridad, esclarecimiento a miles de personas en todo el mundo. Más de 23.000 charlas alrededor de todo el mundo y todo siempre poniendo la imagen de Jesús como el maestro, dando a entender que a quien debían de estudiar y seguir era Kardec. O sea, él es educación y asistencia social. Uno de los más grandes frutos ha sido la Mansión del Camino, donde da alimento, donde da educación, donde brinda asistencia a miles de niños, a miles de personas cada día. Y pues él es educación, o sea, su fruto es la educación, liberar al espíritu, a los espíritus encarnados y a los desencarnados de la ignorancia. Y pues estos son frutos y son árboles de bien. Son personas que ninguno de ellos buscó una riqueza personal. Sus frutos alimentaron a personas de todas las religiones. Ellos no se ponían a pensar que solamente por una religión o por una doctrina o por un dogma iban a servir. No, al contrario, ellos abrían su corazón a todo tipo de personas, a todo tipo de fe, a todo tipo de religiones. Su coherencia, o sea, su mensaje fue idéntico a sus acciones. Es decir, sus palabras fueron idénticas a sus frutos. Todos señalaron a Jesús, nunca se señalaron a sí mismos. Todos tuvieron la humildad de poder entender que a quien las personas debían de mirar era el ejemplo puro de perfección y no a ellos que eran en este momento hombres todavía en procesos. Entonces, pues, no seamos simples espectadores, o sea, comenzamos a dar frutos de bien. Estos son árboles que nos están dando una referencia para poder nosotros dar nuestros propios frutos. Entonces, ¿qué frutos vamos a dar hoy? Solamente mediante el fruto vamos a reconocer el árbol. Que nuestra fe no sea ciega ni estática, sino una fe viva, que sea una fe razonada, que pueda mover las montañas de nuestro propio egoísmo, que nos haga fuertes y que mediante esa fortaleza pues podamos ser generosos, que pueda ser la divinidad para con nosotros generosos en la cosecha, para que podamos traer frutos dulces a todas las personas que nos siguen en este camino. Entonces, pues, muchísimas gracias por su atención.